Bien, seguimos haciendo marca registrada justamente aquí en CNN Chile y vamos a dar pie a un interesante debate justamente por uno de los temas que también la palabra histórico se ha puesto de apellido y tiene que ver con la aprobación de la idea de legislar el proyecto de matrimonio igualitario justamente en el Senado. Vamos a hablar de eso en detalle, pero particularmente cómo están las proyecciones para esa ley y por qué sí, por qué no y bastante más. Por lo mismo, estamos con Emiliano García, asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde en CNN Chile. Y también con Oscar Rementería, vocero del móvil. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Hola Francesco, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, por supuesto. Histórico se dice cada vez quizás que hay un hito con respecto a este tipo de leyes. Sin duda puede serlo, pero ese apellido muchas veces quizás nubla, que aquí queda mucho por delante. Hay una discusión que muchas veces en estas leyes en particular hace que las leyes terminen muy distintas realmente de lo que se plantearon, por lo menos en un inicio. Por lo mismo, ¿hay ganadores y perdedores o queda harto por discutir? Te pregunto a ti, Emiliano, primero, ¿qué es lo principal a discutir todavía? A ver, bueno, lo primero es que acá hay que saber lo que se votó. ¿Qué se votó finalmente? Se votó en general, es decir, básicamente la idea de legislar este proyecto, que hay que decirlo, consiste en básicamente un reemplazo de ciertas expresiones como hombre, mujer, padre, madre, en fin, en distintos cuerpos legales que tenemos hoy día. Entre ellos, evidentemente, el Código Civil y específicamente el artículo 102 del Código Civil que define el matrimonio. Entonces, en ese sentido creo que sí, es histórico. Ahora, que sea histórico no quiere decir, no le da ninguna otra connotación más que comprobar que el hecho es simplemente histórico. Yo creo que queda mucho todavía por definir. Además, creo que estamos en un contexto de discusión política que va mucho más allá del matrimonio homosexual. O sea, estamos a las puertas de un proceso constituyente que creo yo... Yo creo que por lo menos en los próximos 2 años va a tener cierta prioridad y pienso que los esfuerzos básicamente deberían estar por lo menos ahí, al menos de la clase política. Esta ley lleva 2 años discutiéndose con respecto justamente a esta última parte. ¿Comparte lo que dice Emiliano, particularmente lo último? Bueno, más que 2 años discutiéndose, 2 años en el Congreso. Porque sí, absolutamente. Y tenemos los primeros proyectos de ley del año 2013, fíjate. Este incluye o se fusiona con esos más antiguos, pero en estricto rigor es el proyecto que envió la presidenta Michelle Bachelet. Yo comparto de que este proyecto de ley va a cambiar muchos conceptos, va a cambiar la palabra cónyuge, o, papá, mamá, etcétera, para poder permitir que ambos géneros puedan estar en esta institución familiar sin ser discriminado. Pero un punto donde yo difiero con Emiliano es que esto es histórico en el sentido que marca un punto de inflexión en nuestro país, en la historia de Chile. O sea, eso quiere decir que hay un cambio de aquí en adelante. Recordemos cuando fue el voto de las mujeres, cuando se autorizó el voto de las mujeres. Se hizo un cambio, se permitió que prácticamente la mitad de la población que en ese momento no podía elegir a sus autoridades políticas lo pudiese hacer. Fue un cambio histórico y marcó un punto de inflexión en el país y esto también lo está haciendo. Y con respecto a los tiempos, a propósito del contexto, del tema de que tenemos que estar más pendientes del tema constituyente, no sé si lo compartes tú. Sí, por supuesto, o sea, el plebiscito va a ser un elemento tremendamente importante y va a paralizar de cierta manera gran parte o toda la discusión política que se dé en el Congreso, no solamente sobre este tema, ojo, sino sobre todos los temas que se estén discutiendo. También lo va a hacer cuando sean las elecciones de los delegados constituyentes. También se va a paralizar la discusión del Parlamento porque los partidos políticos van a dar su principal apoyo para tener presencia en la Convención Constituyente. ¿Se va a demorar la discusión? Sí, pero también es misión de las organizaciones de la sociedad civil poder estar ahí presionando para que se ponga en tabla y se discuta. Si finalmente que se haya discutido, o mejor dicho, se haya votado en la sala del Senado, fue gracias a que las organizaciones de las minorías sexuales logramos llegar a un acuerdo y a un compromiso con el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana, y él lo cumplió. Dijo, durante mi administración se va a aprobar en general este proyecto de ley y así fue. ¿Qué falta en detalle por discutir? Que tú planteabas un poco que esto queda camino. ¿Qué es lo que tú dirías es lo más sensible a seguir debatiendo? A ver, yo creo que la pregunta sobre qué es lo más sensible, yo creo que desde lo más urgente, lo más delicado. Desde el punto de vista... Lo primero que hay que decir es que aquí hay una discusión que es de fondo. Es decir, aquí uno, obviamente, como mencioné al principio, va a discutir cosas semánticas, si es que padre, madre, o va a ser la palabra progenitores, si va a ser hombre, mujer, o las palabras personas, las que va a estar en la definición de matrimonio del Código Civil y en otros cuerpos legales, qué sé yo, incluso en el Código Penal, en fin.
pero no es solo una discusión semántica, es decir, si nosotros queremos ahondar en la discusión que va a tener hoy día la Comisión de Constitución en el futuro para votar este proyecto en particular, hay que discutir si es que, qué es lo que hay de fondo en esto, cuál es, en definitiva, la idea acerca de un matrimonio homosexual o no, si Chile finalmente está o quiere un matrimonio homosexual. Y eso yo creo que es la discusión final. Si nosotros nos vamos por las discusiones, digamos, formales, claro, evidentemente podríamos decir si es que está bien o no que aparezca tal o cual palabra en determinado lugar, pero aquí la pregunta de fondo es, la discusión sobre el matrimonio sexual es una discusión ideológica. ¿Y qué se ha dado ya? Ha sido discutida. Tanto tiempo lo estamos discutiendo de manera pública, las diferentes posturas. Y aquí yo creo que el país está preparado hace mucho tiempo para tener matrimonio igualitario. Pues de hecho, las últimas encuestas de opinión sobre el 65% de aprobación a la existencia de matrimonio igualitario. Entonces, yo creo que no hay que estancarse en discutir si el país lo necesita o lo quiere o no. O sea, ya está claro hace mucho tiempo. Pero la pregunta es cómo le vamos a dar la velocidad necesaria para la discusión. Yo estaba viendo que tú estás casado. Te felicito. Yo no puedo casarme con la persona que amo. La ley no me lo permite. Y eso me convierte en un ciudadano de segunda categoría en comparación a ti. Entonces, cuando tú hablas de que si la discusión va a ser ideológica, semántica, qué sé yo, tú en estricto rigor, actualmente la ley de matrimonio habla que las parejas o las personas que suscriben este contrato se llaman cónyuge. Tú no le andáis diciendo cónyuge a tu señora, ¿ah? Y ella tampoco te anda diciendo cónyuge a ti. Entonces no nos quedemos en la pelea chica, que la verdad que es bastante inútil para lo que estamos buscando. ¿Y que estamos buscando? Una sociedad donde no hayan personas de primera y de segunda categoría como existen actualmente. No, sí me parece perfecto que nos discutamos acerca no demos la pelea chica, por eso demos la pelea grande. ¿Qué entendemos entonces por matrimonio? Porque si tú me dices... yo no me puedo casar con la persona que yo amo, es que yo te digo, los contratos del Código Civil no están para regular los afectos. ¿Y tú no te casaste enamorado? Sí, pero eso no es un dato. Entonces no me saqué esa cuestión sobre la mesa como una discusión, por favor, si me dejas terminar, porque uno asume que está enamorado para casarse. ¿Puedo terminar? Yo no te he interrumpido, te pido que no me interrumpas. Yo me caso enamorado. Efectivamente, las personas se casan enamoradas, pero el matrimonio no existe porque existe el amor. El matrimonio lo que hace es regular relaciones patrimoniales, ¿sí? Y eso está muy bien. Y se cumple uno de los fines primordiales, que es la procreación. Y eso es lo que define finalmente el matrimonio. No. Ahora, entonces, si tú piensas que hay que redefinir el matrimonio, eso es lo que hay que hacer. Esa es la discusión que hay que dar. Y yo creo que hoy día existen las herramientas jurídicas y legales que han, de alguna forma, permitido esa relación patrimonial e incluso afectiva que ustedes reclaman que es el acuerdo de unión civil. Te voy a dar dos razones porque la procreación no es el fin principal del matrimonio. Primero, tú cuando te casaste no firmaste ningún papel con el compromiso cierto de tener hijos con tu pareja. Y segundo, el 60% de los niños nace fuera del matrimonio. Es decir, no necesitáis casarse para tener hijos. Eso no define el matrimonio. Eso no es un accidente, es una decisión personal. Es un accidente en el sentido de que no es lo sustancial. De las personas. No, pero tú estás discutiendo dos cosas distintas. Hay más ejemplos. El hecho, por ejemplo, que dos personas adultas de la tercera edad que ya no pueden tener hijos se casen. Estoy completamente de acuerdo. Lo que estamos discutiendo eso es lo que apunta acá, un poco Oscar. Sí, pero eso es un accidente en la relación matrimonial. Es lo mismo que me digan, las personas estériles no pueden tener hijos. Bueno, pero eso no es lo que busca precisamente la gente cuando se casa. La gente cuando se casa quiere tener hijos. Cuando por razones distintas a la voluntad de los cónyuges no se puede tener hijos, eso es un accidente dentro del matrimonio. ¿Y si las personas antes supieran que son estériles? Y eso por lo tanto es distinto y por lo tanto un accidente. Perfecto. Emiliano, ¿nos puedes explicar, entendido que tu preocupación per se es el fondo de esto, por qué en ese fondo no entra la opción que se está discutiendo y que está avanzando, de hecho, en el Congreso? ¿La opción en qué sentido? La opción de avanzar en un matrimonio igualitario, que se permita el cambio de que tú dices que el fondo, que hablemos del matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Bueno, lo que estamos comentando. ¿Por qué esto no puede ser parte, el hecho de que dos personas del mismo sexo se puedan casar? Lo que pasa es que hay que tomar la discusión en el sentido de qué es el matrimonio. El matrimonio está definido, y no está definido porque está en una ley. El matrimonio es una institución natural, ¿ya? Que de alguna forma institucionaliza una relación natural de hombre-mujer por la cual se traen, digamos, niños al mundo, que es la procreación. Y otras dos cosas más que auxiliarse mutuamente entre los cónyuges y vivir juntos. Eso, a mi juicio, es lo que define esta institución. Cuando a esta institución se le quieren agregar o sacar cosas esenciales de ella, como por ejemplo la diferencia sexual, que es la que permite esa finalidad que ya hemos comentado, yo creo que efectivamente eso no es un matrimonio. Podemos ponerle otro nombre. Si se quiere, discutamos acerca de la redefinición del matrimonio, pero no discutamos acerca de que esto es un matrimonio en el sentido, digamos,
natural del término. Oscar. No, yo veo puros argumentos llenos de prejuicio, porque ocupando la misma lógica de Emiliano, o sea, una pareja de amigos tuyos que se casó y nunca tuvieron hijos, al final de sus días, ¿qué les va a decir? Lo que ustedes tuvieron nunca fue un matrimonio. Po. Pero eso no por es un supuesto que argumento, no. pero dime tú por qué Por estoy ejemplo, equivocado. cuando tú lo que dijiste anteriormente en relación a las personas que son estériles y que se enteran cuando ya están casadas, bueno, y si supieran antes, ¿no podrían casarse? Un hombre y una mujer que son De hecho, estériles, no pueden casarse y su matrimonio es nulo. pero pueden casarse. Ya, porque los Pero otros el son matrimonio es nulo. Sí, De pero hecho, los otros- sí, pero si se pueden casan, el casarse. matrimonio es nulo, aunque Pero estén- pueden casarse. ¿Qué es lo que Pero buscas nulo. tú con el matrimonio? Que la sociedad y que el Estado te reconozca como una institución familiar con determinados derechos y obligaciones. Eso es lo que uno busca cuando accede al matrimonio, que te reconozcan tu relación de pareja. No. Este es mi esposa, o este es mi esposo, mi esposa, y estamos construyendo una vida en conjunto que tiene elementos patrimoniales de por medio. ¿Ya? Un elemento o los elementos básicos de esta protección y de reconocimiento lo tiene la unión civil, pero no los tiene todos. Más de 5.000 leyes mencionan la palabra cónyuge. Es decir, excluyen a las personas que tienen unión civil. Y te voy a dar un ejemplo más directo todavía. Si una pareja, hombre o mujer, que suscribieron la unión civil, quieren adoptar, tienen que disolver la unión civil para hacerlo. Porque la ley de adopciones solamente contempla matrimonio y persona soltera, no unión civil. Entonces queda en evidencia de que la institución matrimonial es primero tiene una supremacía en términos familiares y que por otro lado no permite que todas las personas puedan acceder a todos los beneficios, todas las obligaciones y todos los derechos. Bueno, en ese caso particular que tú mencionas acerca de la adopción, es porque la adopción también es una herramienta especialísima que tiene el derecho para darle protección a los niños y que se basa en virtud de lo que se llama el interés superior del niño. Y ese interés superior del niño lo que mandata es que el niño tenga el mismo contexto familiar que le hubiese correspondido de forma natural, es decir, un padre y una madre. Lo que mandata es que tenga Y la mejor familia posible, y eso no lo es define el así. sexo. No, eso no es así. El interés superior del niño manda lo que Bueno, tenga es que eso una es lo que familia dices tú, biológica. pero no lo dice ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice lo que está diciendo la Corte tú, po. Interamericana de Derechos La Corte Humanos- Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara y ha manifestado, lo hizo hace 2 años, lo dijo hace 2 años, Muéstrame que dónde cualquier dice- demanda que llegue por no tener matrimonio igualitario en un país determinado que está asociado, dejó claro que iba a fallar en contra de ese país que no tenía el matrimonio igualitario. Fue hace 2 años. Yo te digo una si cosa, no fue hace mucho tiempo, es eso- cosa de buscarlo en eso- internet. No, si yo lo puedo buscar, lo puedo encontrar. Y estamos hablando puede- de la Corte Interamericana de Derechos Sí, Humanos. pero eso ¿ah? no dice nada acerca de los Bueno. derechos, acerca del derecho, porque eso es una sentencia que va en No un fue caso una determinado. sentencia, Y yo te digo, fue una consulta que se le hizo. No fue Entonces, una con mayor sentencia. razón, por si es una consulta y no falla un caso particular, es decir, no tiene ningún valor. Y yo te Bueno. digo, para el caso concreto que aplica, por ejemplo, en el caso del móvil H, lo que hace ahí es mandatar a que se discuta, no que se apruebe un proyecto de matrimonio No homosexual. sé a qué te refieres Y en con el segundo móvil H lugar, y la el Corte, Tribunal porque no Europeo tiene el relación. Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha negado, nos dice que no existe el derecho al matrimonio homosexual. Y eso lo hizo un tribunal que también falla Sí, un tribunal virtud- europeo por el caso que no existía matrimonio igualitario en Por Alemania. 4 casos distintos. Porque no existía matrimonio igualitario en Alemania, sí existía acuerdo de unión civil. Hace 2 años atrás, el Parlamento alemán votó a favor del matrimonio igualitario y los mismos parlamentarios que estaban en contra pidieron disculpas públicas por los años que estuvieron haciendo sufrir a la población de las minorías sexuales. Estamos hablando- Eso Ahora, te deja de chicos, manifiesto de el- que hay un prejuicio. El punto, Eso es el uno de punto los también, 4 casos. Emiliano, un punto. Ustedes están dando ahora cuenta de ciertas resoluciones que se han dado a nivel internacional, han hablado de derecho, también han hablado de ciertas creencias un poco, ¿no? De que finalmente lo que estamos institucionalizando viene desde la perspectiva natural, decías tú, Emiliano. ¿Son las creencias tan relevantes como para que finalmente definan que el Estado decida por los demás? O sea, yo puedo opinar y pensar lo que quiera, pero ¿por qué el Estado tiene que tomar posición con respecto a lo que yo pienso cuando podría ser mayor libertad sobre el tema? Bueno, lo primero que te digo es que sea natural no significa que sea una creencia. Uno puede llegar a distintas certezas acerca, por un lado, por la fe. Por ejemplo, un creyente llega a cierta certeza de que Jesucristo resucitó, es un ejemplo, por la fe. Pero llega a otras certezas por la razón. Entonces llega la certeza, por ejemplo, de que existe la gravedad, no sé, estoy inventando, ¿cierto? Y esa certeza se llega por la razón. Entonces, acá lo que yo estoy explicando es que estoy contratando un hecho. Yo no estoy inventando que el matrimonio lo inventó la Iglesia, o el matrimonio, la relación heterosexual la inventó la Iglesia. Es un dato anterior a la Iglesia, anterior a las creencias. Por lo tanto, hay que distinguir. La Iglesia católica, por ejemplo, todas las iglesias tienen un concepto de matrimonio, sí, pero eso es aparte acerca de la relación natural. De hecho, eso viene a reconocer una cuestión natural previa que es inherente en el hombre. Para entenderte bien, ¿una relación entre personas del mismo sexo no sería natural en lo que tú me estás planteando
desde el inicio, desde antes de las instituciones, desde antes que pensáramos lo que significa? Estamos hablando en concreto de la relación matrimonial en cuanto a la institución que permite la protección de la prole, que deriva de la relación hombre-mujer. Para eso existe el matrimonio, para cuidar a los niños. Y eso, evidentemente, también debe tener un correlato desde el punto de vista estatal, porque al Estado también le interesa que los niños sean bien criados. Bueno, también es bueno mencionar que el matrimonio ha tenido muchos cambios en la historia de nuestro país. El más reciente es la ley de divorcio. Antes se anulaba, se ocupaba esta hipocresía de decir que habían mentido en el domicilio. Ha habido cambio y la tierra nos ha abierto y no hemos caído en los infiernos. Cuando se discutió eliminar los hijos naturales, que era tremendamente aberrante en nuestro país, los sectores más conservadores estaban en contra, porque decía que a esos niños que habían nacido fuera del afecto del matrimonio, no le debería corresponder lo que sí le correspondía a los niños que habían nacido dentro del matrimonio. Hoy en día lo consideramos aberrante. En esa época habían sectores, los mismos que ahora están en contra del matrimonio igualitario, que defendían esta diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos. También aquí nos ha mencionado que en el pasado, incluso en Chile, en la época de la colonia, existían los mayorazgos. ¿Qué quería decir eso? Que el hijo mayor heredaba todo y los otros se quedaban sin nada. Después, cuando pasamos a ser república, empezamos a utilizar el derecho francés. ¿Y qué decía? Que la herencia se dividía de acuerdo a lo que decía la ley y se eliminaban los mayorazgos. Entonces, las familias y el matrimonio y las consecuencias de esto han ido cambiando en la historia de nuestro país de diferentes formas, de diferentes maneras, y se han ido adecuando a la realidad y a la exigencia de la sociedad. Hoy, lo que se está pidiendo es que la institución matrimonial, que el matrimonio no discrimine a las parejas del mismo sexo que se quieren, que se aman, que quieren hacer una vida en conjunto y que quieren que esta relación de pareja sea reconocida por todas las personas y especialmente por las instituciones del Estado. Oscar, ¿puedes aclarar también por qué, que lo planteaba un poco Emiliano en un principio también, que por qué no la alternativa, y les pregunto a ustedes sin ánimo de sesgo, por supuesto, ¿por qué la alternativa del Pacto de Unión Civil u otra no es suficiente? Porque como nosotros dijimos al principio, el Pacto de Unión Civil era un reconocimiento básico de una relación de pareja, sea heterosexual u homosexual. De hecho, al día de hoy, el 70% de las personas que celebran el Acuerdo de Unión Civil son heterosexuales que, pudiendo casarse, no lo hacen, y ahí tendrán sus motivos. Pero hay un siguiente paso, que es una institución que se llama matrimonio, que ha estado presente en toda la historia de nuestro país. Desde que llegó Pedro Valdivia, la institución matrimonial ya existía. Y se ha ido perfeccionando durante el tiempo. Y toda la época colonial y toda la época republicana de Chile, cuando se buscaba fortalecer a la familia, lo que se hacía era entregarle más y mejores derechos al matrimonio. Y queremos que también las parejas del mismo sexo puedan acceder a esos más y mejores derechos. Te voy a dar otro ejemplo. Una pareja que, por ejemplo, sea uniformada, que sean militares, que sean del mismo sexo y que contraigan el acuerdo de unión civil, si uno es civil y el otro es militar, el militar no le puede entregar la protección de Capredena. No puede, porque no se permitió que las parejas con acuerdo de unión civil lo tuvieran. Pero sí lo tienen si las personas son casadas. ¿Quiénes se pueden casar? Los heterosexuales. Es tremendamente discriminatorio. Emiliano, para ir cerrando, hay mayoría en el Congreso no solamente para la idea de legislar, sino uno puede proyectar más o menos, debido a las fuerzas políticas en general, de que la ley va, no sabemos en cuánto tiempo, pero va a ir avanzando. Sí. ¿Cuáles van a ser los puntos que se van a jugar ustedes con respecto a esa materia? En el sentido de que, porque claro, tú planteabas en un principio esto de que hablemos del fondo, pero si te quedas en el fondo, la discusión va a seguir avanzando de todas maneras. Entonces, mira, ¿van a ir ustedes a plantear algo, alguna indicación, algo que corregir al cuerpo legal que finalmente podamos tener una vez terminada esta discusión? Bueno, nosotros, yo no soy parlamentario, pero yo creo que en primer lugar la discusión va acerca de discutir en serio de qué hablamos cuando hablamos de matrimonio, de si efectivamente, como señalan ellos, esto fuera casi un privilegio de los heterosexuales, que no es así, que aquí no existe discriminación cuando no se permite que haya matrimonio heterosexual, y eso no lo digo yo. No hay discriminación. No lo digo yo. Te pregunto, porque Oscar lo ha dicho, no hay ciudadanos de primera y segunda categoría entre los que sí y los que no pueden casarse. Es como si tú me dijeras, por la ciclovía no pueden andar las motos. Bueno, porque es distinto, porque están hechos para cosas distintas. El homosexual evidentemente puede casarse. Lo que pasa es que la institución tiene una finalidad determinada que exige que sea una relación heterosexual. Y ahí es muy importante discutir precisamente sin caricaturas, porque es bien fácil decir, acá nosotros nos están discriminando, pero hay ninguna sentencia, y esto lo dice, insisto, no lo estoy inventando yo,
Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cuando no se permite el matrimonio homosexual no se está discriminando. Ya, lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es verdad y eso yo te lo voy a refutar acá. Segundo, en Chile no nos podemos... Yo te estoy diciendo te estoy diciendo lo que ellos manifestaron hace 2 años. Ellos interpretan el artículo 23 del Pacto de San José. Tú me dijiste que no me interrumpías, me estás interrumpiendo. Perdona, ahora. ¿Ya? Por lo otro dijiste que nos podíamos casar. Yo creo que estamos acá discutiendo matrimonio igualitario. Evidentemente no nos podemos casar, podemos suscribir un acuerdo de unión civil que es distinto a casarse, porque casarse va asociado al matrimonio. Yo creo que en eso no hay que perdernos. Y por otro lado, a estas alturas no podemos discutir cuál es el fin del matrimonio, porque significa que todas las personas que se casaron, todas las personas que se casaron no cachaban que estaban celebrando. Pero yo te pregunto, ¿a usted no le interesa la deliberación democrática? Porque ustedes son los primeros que dicen, acá no se ha discutido, acá hace 50 años lo estamos haciendo, o sea, 20 años, 10 años, los años que sean, y ahora resulta que ustedes quieren restringir el debate exclusivamente. No, ¿saben qué? Esto pónganlo en tabla y discutámoslo al tiro porque queremos sacarlo. Y no quieren permitir que la ciudadanía, que está por verse, si es que es mayoría, está a favor o en contra, porque han variado todas las mayorías respecto a este tema. No. A ver, sí, primero... Pero déjame terminar. Y ahora quieren decir que esto hay que legislarlo más rápido porque ya la discusión está zanjada. Y a mí me parece que eso es ser un poco, por lo menos, apresurado. Mira, primero es cosa de ver todas las encuestas de opinión en relación al matrimonio igualitario han ido increciendo. Aquí no es que ha ido variando, no, ha ido aumentando el apoyo. Eso por un lado. Segundo, nosotros somos como organización los que tenemos la más grande vocación de conversar estos temas. Llevamos desde el año 1991 conversándolo, pero creemos que ya en el año 2020 es necesario votarlo. Y este proyecto de ley lleva 3 años en el Congreso, sin considerar los de matrimonio igualitario del año 2013. Entonces decir que hay que dar más tiempo para discutirlo es precisamente por lo cual tenemos gente enojada manifestándose en las calles, porque aquí no se avanza en poder sacar más y mejores leyes, precisamente para grupos que no pueden acceder a los mismos beneficios que otros sí pueden hacerlo. Y en este caso el matrimonio. Tú te puedes casar, yo no me puedo casar. Tú te puedes poner esa argolla de oro, yo me la tengo que comprar, pero no significa nada. Mira, yo creo que... cerrar. Sí, yo creo que caer en la simplificación de decir que porque yo estoy casado o qué sé yo, porque puedo acceder al matrimonio, tú estás siendo discriminado, me parece que no entender el fondo de la discusión. Y cuando yo te digo que esto es un tema que hay que discutir en serio, es porque hay que discutirlo en serio. Ustedes lo que hacen es demonizar a la gente que no piensa como usted. Yo te puedo mostrar ahora, te lo puedo mostrar aquí si quieres, todos los amedrentamientos que me llegaron a minutos antes de llegar a este salón, de gente que en el posteo del móvil decía que yo tenía ciertas condiciones, que vivía el matrimonio homosexual, amedrentamiento. Y a mí me parece que eso está mal. Y creo que, por supuesto que está mal, ustedes, de cierta manera, sí han propiciado ese tipo de odio y ese tipo de animadversión. No, yo creo, cuando hacen caricaturas. Eso yo no te lo voy a permitir. Pero yo estoy... déjame terminar. Sí, porque pero tú no puedes decir que nosotros estamos fomentando el odio porque eso es tremendamente irresponsable. Tú no me dejaste terminar. Tú me estás diciendo a mí... pero es que no. A ver, tú me estás diciendo a mí que estoy discriminando porque pienso que el matrimonio... Yo condeno lo que te hayan dicho a ti. Pero a mí por redes sociales me han dicho facho, comunista, de todo, y me ando reclamando por eso. ¿Te puedo pedir que me deje terminar? Cierra, pero tú acabas de decir una cuestión bien delicada. Bueno, que el móvil ha propiciado... Pero cuando él hace caricaturas acerca de la opinión distinta que puedo tener yo o las personas que piensan como yo acerca del matrimonio, ¿te parece que eso no es promover de cierta manera el odio? No he presentado ninguna caricatura. Te he justificado el por qué hay que avanzar en discutir matrimonio igualitario. Lo que pasa es que no te gustan las respuestas. No, yo creo que yo no me puedo hacer cargo, lo siento mucho. Yo creo que la realidad. La realidad es lo que te estoy diciendo yo ahora. Y caricaturas es lo que llevan al Congreso las personas que están en contra de los derechos igualitarios cuando empiezan a poner fotos de que si se aprueba la ley antidiscriminación todos los hombres se van a vestir de mujeres. Esas son caricaturas. O cuando José Antonio Caz empieza a mostrar fotografías de niños desnudos abrazando a personas mayores desnudas. Esas son caricaturas. Bueno, nosotros lo que hacemos es justificar por qué es necesario avanzar. Finalmente terminaron hablando de terceros, pero el punto está claro, hay diferencias en la materia, la ley va a seguir su discusión, vamos a ver si hay un detalle con respecto al propio proyecto o si nos quedamos de nuevo discutiendo lo que decía un poco Emiliano sobre el fondo que es o no matrimonio. A partir de marzo comienza la discusión en particular. Bien, buenísimo. Le agradecemos a los dos por estar junto a nosotros en esta discusión, en este debate en CNN Chile. Gracias. Gracias.